A simple vista se evidencia que los trabajos que se desempeñan en alturas hacen parte de las tareas de alto riesgo que, debido a su alta siniestralidad, demandan mayor rigor en el cumplimiento de las normas de seguridad para buscar garantizar la integridad física de los trabajadores. Mientras limpiaba la fachada de unos apartamentos, las cuerdas que lo sostenían cedieron cayendo de una altura de más de 20 metros. Cuando menos pensaron se les reventó el andamio, se les reventó la huella. El joven de 21 años cayó accidentalmente sobre una lona que se ubica en las construcciones. El hombre en el suelo mira estupefacto como uno de sus compañeros cae directo hacia él. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los trabajos en alturas producen la mayor cantidad de muertes en el mundo laboral. Los registros de esta organización indican que en sectores económicos como la construcción, las telecomunicaciones y el sector eléctrico, casi el 30% de los accidentes fatales se contabilizan por la caída de personas o por el desplome de objetos desde lugares altos. Asimismo, el 70% de los accidentados por caídas de alturas fallecen en el sitio del hecho a causa de lesiones severas. A nivel general, el trabajo en alturas es todo aquel en el que exista riesgo de caer desde 1.5 metros o más sobre un nivel inferior. La disminución de las estadísticas fatales en este tipo de trabajos debe ser el objetivo de la puesta en práctica de un programa de trabajo seguro en alturas. Este debe incluir varios elementos clave. Primero, un plan escrito con el detalle de los procedimientos operativos normalizados, los estándares de seguridad y los equipos y herramientas definidos por la organización para cada labor a ejecutar. Segundo, las instrucciones de una rigurosa inspección de los lugares de trabajo, que debe procurar eliminar o minimizar los riesgos en su origen. Tercero, un programa de socialización de las normas y reglamentaciones legales vigentes para este tipo de trabajos. Cuarto, la reseña de los equipos certificados necesarios para el control de riesgos y para la protección personal de los trabajadores, de acuerdo con cada procedimiento, su tiempo de uso y los métodos para recambio. Quinto, un programa completo de capacitación para todos los trabajadores, dependiendo de sus perfiles y obligaciones. Y sexto, un plan de emergencia en donde se describa y se oriente la forma efectiva de realizar los procedimientos de rescate en cada uno de los escenarios posibles. La importancia de tener un programa de trabajo seguro en alturas es documentar paso a paso las actividades que hacen nuestros operativos y cómo implementan herramientas o equipos en su operación. Básicamente porque es la forma en que garantizamos que nuestros operarios o nuestros operativos tengan el conocimiento acerca de la labor que desarrollan. Nuestro programa en alturas está completamente documentado paso a paso y ellos lo conocen y lo divulgamos frecuentemente. También es muy importante tener en cuenta que aunque los trabajos en alturas y los deportes extremos en los que también existe el riesgo de caída, comparten principios similares en pro de salvaguardar la integridad física, las actividades deportivas en alturas y las de rescate cuentan con estándares particulares de seguridad en los que la buena práctica atiende en gran porcentaje a la pericia y habilidad de quienes la ejecutan. Por eso los equipos de protección para las prácticas deportivas, así como las rutinas de ejecución, no son las mismas para los trabajos seguros en alturas. En estos los equipos están diseñados para que a pesar de las fallas que puedan tener los trabajadores, los sistemas funcionen evitando una caída. El Consejo Colombiano de Seguridad presenta este video que está dirigido no solo a las empresas que, por razón de su actividad, realizan trabajos en alturas, sino a todas las compañías que, sin tener en sus funciones habituales este tipo de labores, las llevan a cabo dentro de actividades de mantenimiento, reparaciones locativas, almacenamiento y muchas otras, que al ser realizadas en forma esporádica, se hacen sin tener en cuenta la prevención que su ejecución requiere. Según la Organización Internacional del Trabajo, los trabajos en alturas registran una siniestralidad con víctimas mortales cercana a 20.5%, B.
30%, C, 38.5%, D, 45.8%. Trabajo en alturas es todo aquel en el que haya la posibilidad de caer a un nivel inferior desde los A, 1.8 metros, B, 2 metros, C, 2.5 metros, D, 1.5 metros. ¿Cuál de los siguientes ítems no hace parte de un programa de trabajo seguro en alturas? A, capacitación, B, plan de emergencias, C, días compensatorios, D, equipos certificados. Toda persona que trabaje en alturas debe cumplir con un perfil biomédico en el que las certificaciones de su capacidad visual, auditiva y de equilibrio, así como de sus óptimas aptitudes neuropsicológicas, sean obligatorias. Este perfil se debe certificar periódicamente con la práctica de evaluaciones integrales en las que los médicos determinen si los trabajadores son aptos o no para trabajar en alturas. Dentro de los exámenes médicos deben hacerse varias pruebas. Primero que todo, un examen con énfasis en su sistema osteomuscular. Hay que valorar muy bien la parte neurológica, hay que hacer unas pruebas de equilibrio, de coordinación motora. Hay que valorar muy bien la agudeza visual, que no vaya a haber alteraciones en la visión de profundidad. También debe complementarse este examen físico con algunos otros laboratorios que se hacen en sangre. A nivel psicológico, se debe valorar que no haya fobias. El ordenar que estas revisiones médicas se hagan periódicamente es una de las obligaciones que todo empleador debe cumplir con los trabajadores que desempeñen trabajos en alturas. Pero la principal obligación de estos empleadores es implementar, avalar, socializar y actualizar el programa de trabajo seguro en alturas, que debe engranarse con los demás programas de seguridad y salud ocupacional que promueva la compañía. Para todo empleador es muy importante y casi que el primer paso y el primer ítem a tener en cuenta es la seguridad de sus empleados. Por lo tanto, hay que cuidarse mucho en eso y brindarle toda la seguridad que requiere ese trabajador para desarrollar la actividad para la cual fue contratado. Por ejemplo, en el caso de alturas, es supremamente importante porque este es uno de los índices de mayor accidentalidad con muerte que existe en el país. La identificación de peligros y la valoración de los riesgos son tareas obligatorias antes del inicio de cualquier rutina en este tipo de trabajos. Las debe hacer un inspector o supervisor experimentado y deben contemplar aspectos como el tiempo de ejecución, los procedimientos establecidos, las herramientas necesarias, los agentes externos que puedan dificultar los trabajos, la experiencia exigida a los trabajadores, los sistemas de protección que se deben instalar o utilizar y los planes de emergencia o contingencia. Es una obligatoriedad que tienen los empleadores tener en cuenta, no solamente en el equipo protector o que sirva de equipo de seguridad, sino también en proveer las capacitaciones y en estar actualizándolos constantemente o periódicamente según lo determina la resolución o la norma. Nosotros como trabajadores tenemos muchas obligaciones, pero la principal es asistir a todas las capacitaciones que dicta la empresa. Los trabajadores de alturas tienen como obligación utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por los empleadores, reportar el deterioro o daño de los sistemas y equipos de protección personal y participar en la elaboración y diligenciamiento de los permisos de trabajo, así como acatar las disposiciones de los mismos. Un permiso de trabajo en alturas es un registro de trabajo en el cual se identifican los riesgos de una tarea que se va a realizar. Cuando el trabajo es rutinario, se utilizan algunas veces una lista de chequeo. Nos muestra qué trabajo se va a hacer, dónde se va a hacer, si se va a hacer en escalera, en andamio, en carro canasta y los elementos de protección personal que debemos verificar antes de hacer el trabajo.
Un área donde se lleve a cabo un trabajo en alturas debe obligatoriamente ser señalizada y protegida para evitar que eventuales transeúntes puedan verse afectados por un accidente. Los trabajos en alturas son labores de equipo que se deben autorizar en horas y lugares específicos y solo si los trabajadores cuentan con permisos que certifiquen su idoneidad, aptitud y entrenamiento previo, así como su afiliación vigente a los sistemas de seguridad social. La capacitación para trabajar en alturas debe ser impartida por entidades debidamente acreditadas y por las autoridades que regulen el tema. La intensidad horaria de una capacitación dependerá del nivel de competencia al que se aspira y cada empresa debe definir su plan de capacitación determinado por los niveles operativos, de supervisión y de control. Es importante que a las capacitaciones asistan los encargados de compras y suministros en las empresas para que tengan los criterios adecuados a la hora de adquirir los equipos de seguridad recomendados y certificados. La capacitación es obligatoria, pero además es nuestra prevención para que los sistemas funcionen desde el control de los gerentes hasta el nivel más bajo operativo. Si no tenemos una capacitación consecuente desde el alto nivel hasta el nivel operativo, pues puede fallar el sistema. Los cursos de capacitación deben incluir temas como el de los peligros inherentes al tipo de trabajos que se realizan en la organización, las técnicas de autocuidado, el marco de protección legal y de responsabilidad civil, las técnicas de protección anticaídas y los sistemas de prevención de las mismas, así como también las técnicas de rescate y primeros auxilios. El plan de emergencia inicia desde la elaboración, identificando los riesgos y asimismo sobre los riesgos se identifica qué escenarios pueden materializarse y que pueden generar daño, sabiendo qué personal necesito, qué equipos necesito, qué recursos y tiempos voy a utilizar para desarrollar una buena activación del sistema. Un plan de emergencias para el trabajo seguro en alturas debe contemplar dos aspectos básicos. Primero, los procedimientos operativos normalizados para atender posibles eventualidades. Y segundo, los equipos necesarios para su buena ejecución. Los procedimientos son principalmente actividades de rescate y de primeros auxilios. Y para ejecutar estos procedimientos, la empresa debe disponer del material necesario, para lo cual debe identificar qué equipos debe adquirir, con base en los particulares tipos de riesgo, en las tareas específicas que realiza y en los eventos de emergencia que se puedan materializar. ¿Cuál de los siguientes elementos no hace parte del perfil biomédico obligatorio de un empleado de trabajo en alturas? A. Altura. B. Equilibrio. C. Agudeza visual. D. Aptitudes neuropsicológicas. La identificación de peligros y la valoración de los riesgos de los trabajos en alturas es A. Obligatoria. B. Previa a las labores. C. Realizada por un supervisor experimentado. D. Todas las anteriores. ¿Cuál de las siguientes no es una obligación de los trabajadores de alturas? A. Asistir a las capacitaciones. B. Ordenar las revisiones médicas. C. Utilizar las medidas de protección que provee la empresa. D. Revisar el buen estado de los equipos antes de usarlos. Las medidas de protección contra caídas son todos aquellos sistemas implementados para detener una caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias. Estas medidas se dividen en pasivas y activas. Las primeras, también conocidas como medidas colectivas de protección, son elementos que detienen la caída del trabajador con poca o ninguna intervención de éste. Entre las más utilizadas están las redes de seguridad y las barandas de protección.
Las redes se instalan por debajo de los niveles de trabajo con el objeto de retener a cualquier trabajador que pueda caer dentro del área delimitada y protegida. Las barandas son medidas de protección pasiva que pueden ser informativas o de restricción, portátiles o fijas y también permanentes o temporales según la tarea que se desarrolle. Toda baranda debe tener una altura mínima de 1 metro sobre la superficie de trabajo y una resistencia estructural de mínimo 200 libras de carga puntual en el punto medio del travesaño superior. La distancia de los soportes verticales de una baranda será aquella que garantice la resistencia mínima solicitada y los travesaños intermedios deben ser ubicados a máximo 48 centímetros entre sí. Las medidas activas de protección para el trabajo en alturas son aquellas que requieren de la participación del trabajador mediante el uso y manejo de anclajes, arneses, frenos, eslingas y cuerdas, entre otros. Al utilizar este tipo de medidas, se le exigirá a los trabajadores la capacitación necesaria y el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales obligatorios. Dentro de esas medidas de protección activa se encuentran los anclajes. Los anclajes son puntos que me permiten conectar una parte móvil a otra fija y tienen una capacidad determinada para soportarla. Los anclajes pueden ser fijos o removibles según la necesidad. Deben resistir 2.272 kilos por cada persona conectada y estar certificados por un fabricante o una entidad debidamente acreditada. Las estructuras deben garantizar y los proveedores deben garantizar que los puntos de anclaje recomendados cumplan con todo lo que dice la resolución de trabajos en alturas. Los arneses son equipos de reatas, hebillas y anillos que, ajustados al cuerpo del trabajador y unidos con conectores a un punto de anclaje, distribuyen la fuerza que ejerce la detención de una eventual caída sobre gran parte del cuerpo, en la parte superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros del usuario. Hay diferentes tipos de arneses. Hay arneses por diseño, cruzados o en H, pero lo más importante de los arneses y definitivamente lo que nos va a poder identificar cuáles son los que necesitamos son los diferentes tipos de argollas que requerimos para cada actividad. Un arnés multipropósito tendrá entonces su argolla frontal, su argolla dorsal y las dos argollas laterales. Ese es un arnés multipropósito, nos puede funcionar para ascenso vertical, para traslado horizontal y también para sistemas de posicionamiento o restricción. Hay que diferenciar los arneses industriales a los arneses de rescate o actividad deportiva. Estas actividades deportivas tienen una restricción porque requieren de la habilidad de la persona. Los arneses se clasifican para su uso según la cantidad de anillos en D que tengan. Si el anillo en D es frontal y a la mitad del pecho, se utiliza para sistemas de detención de menos de 60 centímetros de caída y especialmente para la conexión de sistemas de ascenso y descenso vertical de líneas de vida fijas. Si el anillo en D es dorsal o a la espalda, el arnés se usa para conectarlo a eslingas con absorbedores de energía o a sistemas de restricción. Los arneses que tengan anillos en D laterales se utilizan para conectarse a eslingas de posicionamiento. Si el arnés cuenta con anillos en D sobre los hombros, se usa para trabajos en alturas en espacios confinados y los arneses que cuentan con anillos en D adicionales pélvicos son utilizados para actividades de rescate. Para la buena colocación de un arnés de cuerpo completo, primero debe sujetarse por el anillo en D principal y sacudirse para verificar que todas sus bandas y hebillas estén libres y desconectadas. Luego, y dependiendo del diseño, el arnés podrá colocarse como al usar una chaqueta o en ocasiones como al ponerse un buzo. Enseguida, hay que colocar las bandas de los hombros sobre estos, de modo que si el anillo en D es frontal, este quede a la mitad del pecho, y si el anillo en D es dorsal, este quede en la mitad de la espalda. Posteriormente deben conectarse las bandas de las piernas, la cintura y el pecho, cuidando que no haya dobleces, para luego ajustarlas de manera que entre el pecho y las reatas del arnés pueda caber un puño cerrado y en las piernas se pueda desplazar la palma de la mano. Esta es una medida ideal para garantizar que el arnés no quede desajustado ni demasiado apretado. Hay que precisar que si un arnés queda muy suelto, puede ocasionar lesiones al momento de una caída.
y si queda muy apretado, puede obstruir la circulación sanguínea. Un conector o eslinga de conexión es cualquier equipo certificado, ya sea cable, reata o cuerda, entre otros, que permita unir un arnés a un punto de anclaje. Yo puedo definir una eslinga de este tipo, que es una eslinga para posicionamiento de trabajo y también para restricción de caída. Cumple las dos funciones y esas dos funciones me las da el hecho de que sea graduable. Al ser graduable, pues yo puedo colocarla en el sitio de trabajo y me va a permitir hacer un trabajo con las manos libres. Para ese es el posicionamiento. Cuando la utilizo como restrictor de caída, se puede conectar a la argolla dorsal del arnés, se conecta a un punto de anclaje y lo que va a hacer es restringirme la distancia para yo tener acceso a un punto de caída, a un borde abierto. Otro tipo de eslinga que tenemos es esta, que la función es de tensión de caída. Y la característica y lo que la diferencia del anterior es que tiene un absorbedor de impactos. Este absorbedor de impactos está diseñado para que ante una caída el trabajador no reciba más de 900 libras de impacto. Cuando se deja caer un maniquí de 100 kilogramos de peso desde una altura de 1.8 metros, unido a un conector sin absorbedor de energía, se registra una gran fuerza sobre el modelo cercana a las 5.000 libras. Mientras que si el ensayo se ejecuta con un conector con amortiguador, se observa una reducción significativa de las fuerzas de arresto sobre el maniquí, registrándose tan solo 832 libras de fuerza. Esto representa una reducción de las fuerzas de impacto mayor al 80%. Aquí tenemos el absorbedor de energía y lo que encontramos dentro de este paquete, por llamarlo así, es exactamente esto mismo. Entonces tenemos una cinta que está doblada y tenemos una cinta que es sometida al desgarro. Esto, al desgarrarse, es lo que permite la absorción de más o menos un 80% de la fuerza de impacto en una caída. La selección de una eslinga o de un conector debe contemplar las siguientes variables. Primero, la altura a la que se va a realizar la tarea. Segundo, la longitud de la eslinga. Tercero, la altura del trabajador. Cuarto, la distancia de activación del absorbedor de energía. Y quinto, una distancia de tolerancia o seguridad de al menos 80 centímetros. La suma de estas variables da como resultado la distancia total de caída, la cual debe ser menor a la altura que separa el punto de anclaje de un nivel inferior al que se podría caer. Es importantísimo tener en cuenta que esta distancia es una distancia mínima. Hasta esa distancia puede activarse el sistema. Si no tenemos esa distancia, entonces utilizaríamos un sistema como este, sistema de retrácter, que evita una caída de una persona a menos de 60 centímetros. Es muy importante indicar que a un conector o a una reata no se le deben hacer nudos para disminuir su distancia y ninguna modificación que no sea de fábrica. Anexos a los extremos de los conectores se encuentran los ganchos de seguridad y los mosquetones, que son dispositivos metálicos que acoplan y aseguran a los anclajes y los arneses. Los ganchos de seguridad están unidos al material del conector y cuentan con un sistema de apertura y cierre de doble accionamiento o doble seguro para evitar su apertura involuntaria. El mosquetón pues no es más que un aro de acero con una capacidad de 5.000 libras, 22 kilonewtons, que debe tener un anillo de seguridad autobloqueante, es decir, que al soltarlo él solito se va a bloquear y que impida una apertura pues accidental del mismo. Para garantizar que los sistemas de protección contra caídas actúen en forma adecuada, se debe evaluar detalladamente e inspeccionar cada uno de los elementos que los componen para asegurar su buen funcionamiento. En la revisión de los equipos de protección personal, las herramientas y los elementos del sistema de protección contra caídas, se debe verificar que estos no tengan indicios de impacto, que sus partes plásticas no estén rotas o quemadas, que sus herrajes o partes metálicas no estén golpeadas, dobladas, oxidadas o deformadas, que sus reatas no estén raídas o rotas y que las costuras de los arneses o eslingas no estén sueltas o con hilos rotos.
Como se están utilizando constantemente, es importante verificarlos a diario para garantizar que dentro del sistema todos los equipos pues estén